Las ventajas de la fitoterapia. Mi nombre es Jessie Pinzón, soy profesional en medicina. Desde hace mucho tiempo siempre he estado interesada en hablar de la fitoterapia. Siempre es uno de los temas más fascinantes para mí al momento de hablar, porque es importante tocar lo que tiene que ver con la medicina y lo que tiene que ver con la recuperación de nuestros cuerpos y la prevención de muchas enfermedades. Es importante que nosotros podamos comprender que no es necesariamente llegar a un problema crítico en nuestro cuerpo, en nuestro sistema, en el cual nosotros tengamos que tener demasiadas urgencias, demasiados problemas en los cuales se nos complique nuestra vida. En esta ocasión voy a enfocar un poco cómo llegar al reconocimiento completo de una verdadera curación, de una verdadera normalización. Primero quiero que dejemos en claro que no debemos de tratar un cuerpo por separado, seccionado, por órganos. No debemos de tratar algo por allá, por acá, así. Debemos de tratar un órgano, un organismo, un sistema. Debemos de tratar un completo sistema general. Para ello nosotros debemos de hacer ciertos tratamientos, ciertas terapias que nos van a llevar tal vez un proceso un poquito largo, nos van a dar un poquito de esfuerzo de parte de nosotros y vamos a tener que hacer durante un buen tiempo un tratamiento. Pero tenemos que comprender que nosotros lo que tenemos que hacer es no tomar algo para mitigar el dolor, sino que tomar algo para que pueda regenerarse y curar. No es suficiente también solo tomar un té, tomar una infusión, tomar una aromática, como le llaman en algunos países, para que de esa forma estemos bien y milagrosamente nos vamos a curar. No es cierto. Pero también en esta presentación yo les voy a hablar un poco acerca de lo importante es que conozcamos un poquito de las terapias alternativas que hay en el mundo y de cómo nosotros debemos de cuidarnos de cada una de ellas. Les voy a hablar un poquito de las ventajas de la fitoterapia, pero los voy a alertar de cómo no aceptar o no practicar otro tipo de terapias que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay una cantidad inmensa de terapias en las cuales podemos tener efectos secundarios dañinos y que repercutan en nuestra vida. Ante Dios no es el ideal de Él que nosotros podamos curar y dañar otra área. Por eso yo siempre he estado en contra y seguiré estando en contra de todos aquellos medicamentos, terapias y formas de curación las cuales provocan un efecto secundario. Podré ser tal vez o podré parecer un poquito extremista, pero creo que Dios ha dejado en su naturaleza cosas que son muy efectivas. Se pueden utilizar en última instancia y por medidas especiales, con formulaciones específicas, cosas que tal vez provoquen algún síntoma adverso, pero que no sea catastrófico o que no sea también de una forma permanente. Vamos a ir viendo durante la presentación parte de lo que les comento sobre otras terapias. Muy bien, en medicina natural integrativa nosotros encontramos que es una de las disciplinas con una sólida base teórica. Tiene principios que concilian al ser humano con la naturaleza y con el mismo creador. Nuestro Dios ha creado la medicina natural, entonces por lo tanto nosotros podemos estar 100% seguros que hay una unión exacta de esto, siempre y cuando nosotros entendamos que vamos por el camino correcto. El propósito de Dios es que el hombre esté en armonía con las leyes de la naturaleza para la conservación de la salud y la prolongación de los años de vida con buena calidad. Eso es muy importante. El detalle es que en muchas ocasiones a nosotros se nos olvida que debemos de tener cuidado con nuestra salud. Creemos que es algo innato, algo que no se nos va a acabar por 80, 90, 100 años. Pero más nos damos cuenta que a los 20, 30 años, 15, 12, 10 años,
tenemos padecimientos crónicos en los cuales se nos complica ya sobrevivir. Entonces es importante que nosotros pongamos mucha atención al propósito de Dios con el hombre, que era estar en armonía con nosotros, y las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza no de balde fueron dejadas porque necesitaba el hombre tener un régimen que seguir para que de esa forma tuviera vida, y una vida saludable, una vida que fuera buena de llevar. En conceptos básicos de la medicina natural integrativa, nosotros podemos encontrar que nos enfermamos fundamentalmente por quebrantar las leyes de nuestro diseño, o sea, de nuestro creador. Era algo que decíamos. Y también sabemos que la acción del terapeuta debe de ir dirigida principalmente a actuar en consonancia con las leyes del diseño y con la actividad restauradora del organismo. No debe de ir dirigida especialmente a un órgano. En muchas ocasiones el médico diagnostica: hay un problema de riñón, hay un problema de páncreas, hay un problema de hígado, entonces le vamos a tratar su hígado, le vamos a tratar su páncreas, le vamos a tratar su riñón, cuando en realidad debería de ser totalmente diferente. Se trata de normalizar una unidad. Nuestro cuerpo es una unidad, es un organismo, es un sistema general. Es como cuando nosotros tenemos una computadora. Si la computadora le está fallando el audio, van a haber muchos otros programas que se van a ver dañados y se van a ver identificados con el problema. Entonces nosotros, para poder dejar sanos los otros órganos de la computadora, diciéndolo así, tenemos que recuperar de manera generalizada, porque al momento que se dañó el micrófono, pues hay cierta reseña en cada uno de los otros programas que se dañó. Entonces, a la hora que recuperamos el micrófono, tenemos que recuperar, por ende, alguno de los otros sistemas que hay en esa computadora. De esa forma, en muchas ocasiones hay que tratar de regenerar el sistema en general. Todos los órganos son regenerables, todos, absolutamente todos, y dependiendo del proceso que se realice, dependiendo de la misericordia de Dios y dependiendo también de la etapa en la que se encuentra una enfermedad, todas pueden tener una cura. Y no lo digo con este afán de querer decir algo que simplemente se oiga bonito, sino que lo digo con mucha responsabilidad. Conceptos básicos mediante medicina natural integrativa. Otro elemento importante de la medicina natural es el principio de tratamiento de la persona total. La medicina natural es el arte del tratamiento de la persona y no la enfermedad, mediante el tratamiento individualizado. Es importante que nosotros podamos tener este principio bien firme, porque la medicina natural no es solamente hacer un tratamiento y listo, sino que simplemente hay que involucrar a las personas, hay que hacer que las personas también analicen su situación, que entiendan el por qué pasó y qué es lo que hay que evitar y qué es lo que no hay que continuar haciendo. Fitoterapia es fundamentalmente en la medicina integrativa. La fitoterapia viene del griego pitos, o sea que significa planta o vegetal, y terapia, que significa terapia, y es el uso del producto de origen vegetal para la prevención, la curación o el alivio de una amplia variedad de síntomas y enfermedades. Estas forman parte de las llamadas terapias alternativas. Hablábamos que terapias alternativas hay muchas. No todas son correctas, pero pues dentro del ámbito de la medicina natural ahora las han agregado y están como adjuntas a él. Pero vamos a ver dentro de este proceso también muchas de ellas y por qué no deben de ser usadas. Definiciones de medicina natural. La OMS, la medicina natural es un tipo de medicina alternativa que utiliza cualquier remedio de forma natural o tradicional. El término utilizado se refiere tanto a los sistemas de medicina tradicional como a las diversas formas de medicina indígena. Pero yo no diría que es alternativa. Yo, en mi caso, digo que somos la opción principal para una salud correcta y sin efectos secundarios es natural e integrativa. Siempre y cuando nosotros la usemos de la mejor manera y la forma correcta, estamos hablando de que es completamente
integrativa y no es especialmente una alternativa, sino que debería de ser la prioridad. No quiero decir de que en ningún momento deba de utilizarse los avances científicos y la medicina alópata. No. En momentos muy críticos, la medicina alópata ha salvado la vida de tantísimas personas y con sus avances científicos también ha logrado grandes probabilidades de vida en muchos pacientes. Entonces es importante que ellos sean un complemento para nosotros, lo que es la medicina que fue dada por Dios. No necesariamente que se sientan así, pero es así. Definiciones de medicina natural. Aquí encontramos más definiciones donde nos dice que la medicina natural es un concepto amplio que nos permite tratar una gran variedad de medicinas complementarias y alternativas, incluyendo medicina herbaria, suplementos dietéticos, homeopatía, acupuntura, terapia neural, biomagnetismo, digitopuntura, orinoterapia y otras de las muchas medicinas alternativas que existen actualmente. Más debe de quedar claro que según lo que nosotros conocemos por nuestros principios, no utilizamos todas las prácticas porque muchas de ellas están unidas al espiritismo, otras tienen efectos secundarios al cuerpo en general y otras son totalmente químicos que son la última opción que nosotros deberíamos de utilizar y no debería ser la primera opción. Es el propósito del Señor que su método de curar sin drogas se destaque en todas las grandes y chicas ciudades. Eso nos dice el testimonio en la página 390. Es importante que nosotros tomemos en cuenta lo que vemos en este párrafo. Hay muchísimas terapias que han salido y no quiere decir que nosotros, por querer curar, sanar o ayudar a una persona, podamos utilizar todo lo que está a nuestro alcance. Debemos de tener una mente muy clara para poder saber qué es y qué no es correcto. ¿Qué tiene que ver esto con fitoterapia? Tiene que ver mucho porque quiero dejar en claro que nosotros debemos de tener principios muy bases, o sea, principios muy fuertes al momento de tratar con los enfermos. Nuestra hermana Elena G. de Huay dice que nosotros debemos de educar. Y una de las cosas que más le hace falta a nuestro pueblo es la educación. Nosotras como mujeres en muchas ocasiones hemos sido de las que nos hemos quedado rezagadas en el aspecto del estudio o la educación en el ámbito de la medicina porque creemos que tal vez otros pueden ayudarnos, que los hombres están siendo capacitados en esa área. Pero déjenme decirles que muchos de los hombres, sin querer ofender a nadie, muchos de los hombres que tal vez están siendo educados en esa área, fue una educación muy escueta y a medias. Simplemente fue una educación hecha para vender o para comercializar, no para curar personas. Y cuando se trata de tratar, valga la redundancia, con la vida de las personas, es un caso no de poca monta. Y nosotros deberíamos de tener sumo cuidado al momento que tratamos con vidas humanas. Por eso es importante que nosotros podamos entender qué es medicina. No que simplemente practiquemos sin entender. Es importante que entendamos. Hoy la medicina natural y en especial la fitoterapia es utilizada por millones de personas en todo el mundo. Medicina convencional, medicina natural o integrativa y medicina alternativa. Ahí podemos encontrar tres ramas o tres, podemos decir un desglose de tres en el cual vamos a ver cuál es la diferencia en cada uno de ellos. Encontramos la medicina convencional. Es una visión mecanística alopática. Objetivo, combatir las enfermedades, pues herramienta, diagnóstico y terapéutica. Es importante que nosotros analicemos en qué área estamos como médicos. Esto se lo digo a los médicos o a las hermanas que tengan algo que ver con esta área, que es importante que simplemente analicemos en qué área estamos nosotras, si estamos en un área correcta, si estamos realmente cumpliendo la voluntad de Dios o estamos simplemente pues para sacar una ganancia de esta rama de la medicina.
Encontramos también que la medicina natural es un modo de pensamiento también. La visión integrativa, objetivo, desarrollo y conservación de la salud. Las herramientas que usan el uso de los medios naturales y un estilo de vida. Esto es importante porque es una de las mejores formas de poder también llegar a la recuperación del sistema. La medicina alternativa es una clasificación de las distintas corrientes filosóficas orientado a la práctica de la salud. En esta nosotros encontramos que hay una clasificación de diferentes corrientes filosóficas. ¿Qué es una corriente filosófica? Es aquella enseñanza que viene de distintos países que traen bases muy firmes, muy fuertes y que son también comprobables. Y por ello nosotros debemos de tener mucho cuidado al momento que escuchamos cada una de estas filosofías. La alegoría del semáforo. Casi siempre nosotros utilizamos en la naturopatía un semáforo, tanto para los alimentos como para las enfermedades, tanto crónicas, agudas y como de las que ya están en recuperación, como también lo utilizamos para determinar, en este caso, los tipos de terapias que encontramos dentro de la medicina. Necesito que se quede claro esto para que en realidad nosotros veamos el por qué vamos a hablar de la fitoterapia, no como un medio de curación, sino como algo que es complemento a las demás terapias, que no es algo que va a curar. Un té y me curé, o voy a tomarme una poción mágica y en cuestión de 15 días yo voy a tener la recuperación de la salud o la recuperación completa en el momento. Cuando encontramos en el semáforo el color rojo, sabemos que esto significa alto. No podemos cruzar, no debemos continuar. De poder podemos, pues en realidad podemos, pero que pueda haber un accidente, que haya un efecto, un problema grave, pues esas pueden ser las consecuencias, la muerte, accidentes, heridos, golpeados, todas esas pueden ser las consecuencias de que nosotros podamos quebrantar la ley. Vamos al rojo, amarillo. El amarillo indica el cuidado. No sé ustedes, pero no sé si cruzan cuando está el amarillo. Normalmente, según lo que dice la ley, el amarillo no significa que corramos para pasar antes que se ponga rojo. No, significa que debemos de parar, porque inmediatamente el amarillo vamos al rojo. Entonces, las terapias que se encuentran en amarillo, debemos de tener un poco cuidado con ellas, porque pues algunas tienen un poquito de confusión al momento de practicarlas. Tenemos que ser muy estudiosos, tenemos que ser muy espirituales y tenemos que ser también muy específicos al momento de practicar ciertas terapias, porque puede haber una cierta confusión y también podemos estarnos metiendo en el lado incorrecto de esa terapia. Verde y adelante. Estas son las formas de poder recuperar la normalización en el cuerpo de una persona y que no tienen ningún impedimento siempre y cuando estemos dentro de los límites, cumplamos las leyes de la naturaleza y estemos dentro del margen. Bueno, acá encontramos ya ahora lo que es la modalidad, las diversas modalidades de medicina alternativa y pues las que encontramos en el semáforo. Si nos fijamos, homeopatía, medicina ayurveda, medicina antroposófica, encontramos la medicina botánica o fitoterapia, medicina de la energía, medicina holística, medicina de mente y cuerpo, medicina naturopática y así sucesivamente encontramos todas estas. Ahora a continuación las vamos a ver por sus especificaciones. Encontramos la medicina homeopática. Esta es una medicina alternativa. Es interesante cómo esta medicina ha ido ganando terreno conforme a los años y se ha vuelto muy famosa porque no es tan costosa a comparación de lo que ha logrado pues alcanzar en poco tiempo. No es tan costosa, no necesita tanta dosificación y es pues algo sencillo de realizar.
Por eso la homeopatía ha alcanzado bastante éxito, pero eso no quiere decir que sea algo correcto. La homeopatía es un sistema de medicina alternativa. Se basa en el principio lo similar puede curar a lo similar. Es decir, que una enfermedad debería de ser tratada con una sustancia capaz de producir síntomas similares a los que padece el paciente. Es la base de la homeopatía. La homeopatía sostiene que los mismos síntomas que provoca una sustancia tóxica es una persona sana pueden ser curados por un remedio preparado con la misma sustancia tóxica. Entonces, como les dije, no necesitamos tantas investigaciones, tanta cura, tantas cosas. Ellos simplemente creen que lo similar cura lo similar. Y si usted se enfermó con algo que le cayó mal, usted puede buscar la forma de curarse de esa misma forma tratando su energía, sus pensamientos, llegando a un nivel de llegando a un nivel de estabilidad mental. En muchas ocasiones la homeopatía trabaja mucho, bueno, en todas las ocasiones la homeopatía trabaja mucho con la parte mental del ser humano y eso no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque simplemente hay una forma en que nosotros podemos manejar las enfermedades bajando cierto dolor, manejando nuestros sentimientos y nuestras reacciones conforme a una enfermedad, pero no quiere decir que por medio de que yo piense, bueno, estoy mejor, estoy mejor, estoy mejor, yo me voy a curar. De la única forma que por nosotros pensamos que eso puede suceder es que Dios haga un milagro en nuestro cuerpo por medio de la oración, no por medio de nuestras energías ni por medio de hacer lo similar con lo similar. Encontramos también la medicina Ayurveda, que esta pues es una medicina que habla acerca de la longevidad. Habla específicamente de algo que va a ser con plantas, pero tergiversan toda la parte de las plantas, de la aromaterapia, tergiversan todo lo que tiene que ver con las plantas. Por eso, aun y cuando tiene que ver con las plantas, tenemos que estar 100% seguros que no están por el camino de una medicina alternativa incorrecta. Porque al momento que nos diagnostican y nos dan nuestra medicina, no podemos pensar, bueno, es que esto me va a dar energía mental, esto va a hacer que mis chakras estén equilibrados, no podemos pensar ese tipo de cosas porque no creemos en eso. Eso es espiritismo. Satanás ha permitido que todo eso ingrese al medio de la medicina natural para que también allí él pueda poseer mucho territorio. Aquí encontramos que la medicina ayurveda el organismo humano está compuesto de 3 principios fundamentales, mente-cuerpo, conocidos como principios metabólicos o doshas. Estos 3 grandes elementos, vata, pitta y kapha, gobiernan todas las funciones psicológicas, fisiopsicológicas y así que patológicas. Así que es importante que nosotros podamos ver que nuestros metabolismos no son gobernados por este tipo de mentalidad. No es así. Jamás nosotros tenemos que creer que este tipo de mentalidad es lo que nosotros podemos buscar de una forma sencilla. Encontramos dentro de la medicina alternativa también la medicina antroposófica. La medicina antroposófica, bueno, o le podemos llamar también sabiduría de la humanidad, ve al ser humano como un todo y para sanar busca en la naturaleza sustancias y procesos que pueden restaurar el equilibrio entre las fuerzas corporales y las psicoespirituales. Actúa con medicamentos obtenidos de los 3 reinos, animal, vegetal y mineral. Todos podríamos decir, pero esto está muy bien, o sea, ¿cuál es el problema con esta alternativa? El problema es que nosotros no somos un todo, nosotros somos dependientes de un Dios. Y si nosotros tenemos un problema y nuestro cuerpo no reacciona correctamente, no podemos pensar que es un todo. Entonces simplemente tenemos que pensar que hay un problema que nosotros debemos de tratar y puede que sea desde el área espiritual, pero no por nuestras propias fuerzas, sino por las fuerzas de alguien más, que es nuestro Padre Celestial. No somos un todo. Nosotros somos sabios, sí, Dios nos ha dado sabiduría, pero no somos un todo.
Si fuéramos un todo, no necesitáramos de un Dios. Y tenemos un Dios que es grande y misericordioso para con nosotros y que Él nos ha dado las alternativas naturales para poder curarnos, pero no pensando en que somos un todo. Medicina antroposófica, pues ya encontramos de que es todo un universo de nuevos conocimientos y sabemos de que tiene pues bases con también otros tipos de espiritualidades que la gente cree, como el del cosmos, donde hablan de que el corazón y en especial nuestra capacidad de pensar son esenciales. Ahí tenemos diferentes autores que dieron inicio a esta teoría. La medicina de la energía. La medicina de la energía, pues es una medicina que en realidad últimamente está abarcando mucho territorio. Entonces, nosotros podemos ver que la medicina de la energía se basa en la noción de una fuerza o de una energía así general de la vida. Esta incluye pues los diferentes campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos. Es algo que pues ha salido nuevo y tiene que ver mucho con nuestra estabilidad mental y emocional. Medicina, mente y cuerpo. La medicina de la mente y el cuerpo utiliza una variedad de técnicas diseñadas con el fin de afianzar la capacidad de la mente para afectar la función y los síntomas corporales. Por ejemplo, grupos de apoyo a pacientes y terapias cognitivas y conductuales. Ahora en este tiempo, para personas del cáncer, para personas de enfermedades muy crónicas, hay muchas terapias conductuales. Es importante que nosotros tengamos mucho cuidado con estas porque no debemos de permitir fácilmente que cualquier persona maneje nuestra mente, maneje nuestro cerebro, maneje nuestro sistema por medio de meditaciones, oraciones, curaciones mentales, cualquier cosa. Es importante que nosotros nos dejemos completamente a Dios. Está bien hacer diferentes terapias como nos dice ahí, música, el arte, terapias de lectura, terapias de oración, diferentes de ellas, pero no es algo que sea tratable. La hermana Elena G. de White no lo ve correcto, dice que nadie debe manejar la mente del ser humano porque Dios es la única persona que está capacitado para poder hacerlo. Es consejería, está perfecto, pero manejar, hacer tipo de curaciones mentales no está aceptado. Medicina ortomolecular. La medicina ortomolecular es una forma de poder tratar al cuerpo y es una forma en la que nosotros debe de tratarse, pues no utilizarla, porque de esta forma nosotros podemos estar causando efectos secundarios en nuestro cuerpo y no debemos de hacer algo que cause efectos secundarios en nuestro cuerpo. Por lo general, para los propósitos de tratar la enfermedad y de preservar la salud se utiliza esta medicina, pero sabemos de que todas las alternativas son para lo mismo. Y esto se basa en el convencimiento de que si al organismo se le proporcionan los micronutrientes necesarios para su correcto funcionamiento, muchas de las llamadas enfermedades no se manifestarán. El problema es que la forma de otorgar estos micronutrientes es una forma incorrecta. Entonces, si nosotros trabajamos con nuestro cuerpo de manera correcta, alimentándolo correctamente, no vamos a necesitar este tipo de soluciones. Medicina alternativa tradicional china, pues su filosofía es terapéutica basada en la teoría del yin y el yang, y sabemos que la teoría del yin y el yang es una parte oscura, una parte pues buena, por decirlo así. Encontramos también que está la medicina tradicional china, que se basa en una serie de intervenciones dirigidas a recuperar el equilibrio del ser humano. Las terapias que se incluyen bajo el concepto clásico de medicina china son acupuntura, moxibustión, regulación dietética, remedios fitoterapéuticos y también masajes, algunos tipos de masajes, algunos son hasta muy raros, y ejercicios terapéuticos. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de manera general de esta medicina.
La acupuntura supone el uso de finas y afinadas agujas que se insertan en el cuerpo en diferentes puntos específicos. Se cree que este proceso ajusta y modifica el flujo de energía corporal. Es importante que nosotros veamos que esto parece muy bueno, pero en realidad puede provocar efectos secundarios al órgano, ya que es una forma agresiva de tratar el sistema nervioso. Eso es lo mínimo que podemos decir, porque en realidad hay muchos otros problemas que se pueden suscitar por este tipo de aplicaciones o terapias en el cuerpo. Encontramos también la medicina tradicional africana. Esta teoría intenta no solo explicar la enfermedad, sino la relación entre la enfermedad y las fuerzas espirituales. Y los sanadores tradicionales suelen ser líderes religiosos. Los sanadores tradicionales usan conocimientos científicos y no científicos o subjetivos. En muchas ocasiones también se utilizan muchos rituales, los cuales también pues provocan cierta inestabilidad mental, y sabemos que muchos de los rituales o todos los rituales tienen que ver con el espiritismo. Encontramos la reflexología, que si nos fijamos, este está en amarillo. ¿Por qué está en amarillo? Porque es un método que nosotros podemos utilizar. Es un método terapéutico para calmar el dolor mediante la estimulación de puntos de presión predefinidos en los pies, manos o orejas. Pero también tenemos que saber que esto no es la cura. Tenemos que saber perfectamente que nosotros debemos de hacer un tratamiento en el cual incluya regeneración completa, limpieza, desintoxicación, y no pensar de que esto hace una cura, porque ese es el detalle de la reflexología, que cada terapia cree que es autosuficiente, y eso es incorrecto. Encontramos la ozonoterapia. Es algo que no deberíamos de practicar. Es la administración de ozono mediante para eliminar los microorganismos que producen enfermedades. Es importante, como vuelvo a decir, propiedades, medicamentos, terapias alternativas que provoquen un efecto secundario no deberían utilizarse, no deben utilizarse. Se pueden, pero no se debe. Remedios caseros. Está en amarillo. ¿Por qué? Porque los remedios caseros o recetas de la abuela es creer en remedios naturales, pues no es difícil si tenemos en cuenta que, por ejemplo, muchos medicamentos provienen de la madre naturaleza. Son las abuelas en la mayoría de las ocasiones las encargadas de transmitir estos remedios debido a la experiencia vivida. Podría decirles que hasta yo, parte de mi profesión o parte de mi enseñanza, pues vino de parte de mis abuelos, de mis abuelas o de mis padres. Pero el problema es que en muchos de estos casos hay teorías erráticas. ¿Cómo puedo decirlo? Dicen el mal de ojo, que si hay que ponerle una pulserita porque hay que darle cierta bebida, porque ella fue ojeada, o sea, ese tipo de cosas también es espiritismo. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque recordemos que en el pasado había mucha oscuridad y pues Satanás estaba muy, muy, muy involucrado en todo lo que era la medicina. Encontramos otros tipos de prácticas. Otros tipos de prácticas como el Feng Shui, que básicamente se ocupa de aprovechar al máximo el flujo de energía universal o corriente del Chi. Eso viene de los planetas, viene de fuerzas cósmicas, algo que definitivamente ya ni siquiera deberíamos de preguntar por qué no es correcto, ya que son cosas en las que nosotros no creemos. También la acupresión es una forma de terapia táctil que emplea los principios de la acupuntura y la medicina china. Se trabajan los mismos puntos del cuerpo que en la acupuntura, pero son estimulados con la presión de los dedos en lugar de la inserción de agujas. La acupresión es utilizada para aliviar diversos síntomas y dolores. ¿Por qué está en rojo? Está en rojo porque simplemente en muchas ocasiones cuando estamos en la acupresión pasamos a la acupuntura, y eso no es indicado realizar. Es como cuando nosotros estamos afuera de la cantina y estamos diciendo, no, yo aquí estoy tranquilo, yo no voy a entrar a beber. Cuando menos lo siente la persona que es dependiente de la bebida, está dentro de la cantina bebiendo. Entonces son cosas que no debemos de utilizar. Importante, no estamos hablando del masaje a presión, que ya vamos a ver esa parte también. Tenemos aquí otros tipos de prácticas como las dietas.
¿Por qué está en amarillo? ¿Por qué no está en verde? Porque nosotros debemos de tener mucho cuidado con las dietas, porque no todas las dietas están recomendadas por Dios, ni todas las dietas tampoco son correctas. Hay muchas dietas que son agresivas, abusivas e incontrolables. Hay muchas dietas que tienen un proceso de que va muy bien y de repente hay un retroceso enorme. Es importante que nosotros sepamos qué es lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo, no por querer adelgazar, sanar o reducir tallas, nosotros vamos a poner en un proceso o en un proceso intolerante o en peligro a nuestro propio cuerpo. Hay otros tipos de prácticas. Ejemplo, orinoterapia. Me ha asombrado que aún dentro de nuestra iglesia nosotros practicamos la orinoterapia. Y es importante que nosotros nos preguntemos, ¿esto se atreve a un trago? Claro, muchos al momento de ver su enfermedad y sentir el dolor, sentir que no hay una cura rápida, de que esa es una de las formas de sanación, decimos, claro, sí, por curarme todo. La orinoterapia es la práctica que se debe a tomarse la propia orina y pues como máximo la orina de otra persona. Como uso terapéutico, últimamente se está utilizando y se está haciendo muy práctico. Para fines médicos o cosméticos se ha utilizado y lo han hecho para bajar de peso, para problemas de los riñones, para problemas también de que hay en los cálculos. Expertos afirman que la orina contiene más del 1000% de sustancias curativas que incluyen antígenos para elevar el sistema inmune. Lo que yo quiero preguntar es, si eso era un desecho del cuerpo, ¿por qué Dios no hizo un conducto que en vez de que lo elimináramos, el propio cuerpo lo pudiera absorber y lo pudiera irrigar en todo el sistema? ¿Por qué no? Porque simplemente es algo que es algo que debe de ser eliminado de nuestro cuerpo y que no va a dar un beneficio. Si en algún momento dio algún beneficio, si en algún momento se comprobaron ciertos exámenes que fue positivo, era porque nuestro cuerpo simplemente no había recibido nada más o porque simplemente esas personas, el cuerpo estaba diciendo auxilio, que era lo último, y pues sintió cierto alivio. Pero hay muchas cosas que pueden suplantar una orinoterapia, muchas hierbas o podemos decirle plantas o podemos decirle infusiones, las cuales son sanas, no tienen un efecto secundario y no vamos a poner en riesgo nuestra salud. Al momento de que podamos tratar esto, las podemos buscar y seguro las vamos a encontrar. Es importante tener una educación siempre sobre la fitoterapia, siempre lo voy a recalcar. Encontramos que la nutrigénica, bueno, habla específicamente de una forma en cómo nosotros podemos ver toda nuestra genética por medio de nutrientes. Cada uno de estos temas son muy amplios y tal vez en otro momento podríamos hablar de cada uno de ellos, pero en esta ocasión simplemente quiero dejar algo en vuestras mentes para que podamos ver qué tantas alternativas hay y cuáles no deberíamos de utilizar nunca. Iridología. Hay dos tipos de iridología. Es una disciplina que diagnostica por medio de rasgos, manchas, líneas de coloración, puntos en el iris la salud de cada órgano, determinando así enfermedades. La que determina enfermedades es correcta, pero la pseudociencia que, de acuerdo con sus seguidores, permitiría conocer el estado de salud físico, emocional, mental de la persona, así como de su historial clínico y tendencias futuras a través de la conservación e interpretación de una serie de lesiones, manchas, líneas de coloraciones que se ven reflejados en el iris del ojo, esa no es correcta. Es espiritismo. Debemos de hacer diferencia en eso. Por eso está en amarillo, porque hay una línea muy delgada entre nosotros decir, pero es que mire, usted dentro de tanto tiempo va a hacer esto. No, yo sé que la mayoría de nuestros hermanos lo utilizan de forma correcta. He tenido la oportunidad de trabajar con muchos hermanos que utilizan la ideología, pero en el mundo, en el área de la brujería, de chamanes y todo eso también, hay algunos o muchos que la utilizan para poder hablar específicamente de tendencias futuras y todo ese tipo de cosas. Es importante que tengamos mucho cuidado
para decir, bueno, yo estoy aquí y tener paso firme. Aquí vemos que la hidrología es otro de los medios de investigación de enfermedades. Es un método de investigación. Flores de Bach son son preparados de flores de Bach artesanales que se utilizan como terapia alternativa para tratar distintas afecciones emocionales. Siempre he dicho, las esencias no tienen la culpa. El propósito con que hacen esas esencias, sí, porque esas esencias son para las emociones. Y ninguna esencia va a ser capaz de poder dejar de quitarte miedo a lo desconocido. Por ejemplo, hay una de las esencias que si tú vas a mudarte de casa y tienes miedo, al momento de que tú te la tomas, ella desaparece el miedo a lo desconocido. Todo eso es puro espiritismo. Aquí encontramos más información sobre las flores de Bach, quién la elaboró y cuál fue el origen, que también cómo llegaron a la completa investigación de decir, esto sirve para esto. Pero el doctor Bach, yo creo que en realidad él tenía un problema, tomó una esencia, la esencia le funcionó muy bien y él lo tomó del área emocional, él lo tomó del área muy diferente porque pues lo llevó a la teoría, a tener una teoría homeopática. El rechazo de la comunidad científica. Como veis, esta teoría se acerca bastante a los sistemas médicos tradicionales de Oriente, como la medicina china, la ayurvédica, estableciendo que el ser humano es una unidad de cuerpo, mente y espíritu. No podría ser de otra manera que la comunidad científica está totalmente de desacuerdo con estas afirmaciones, al igual que ocurre con la mayor parte de las terapias alternativas que trabajan sobre una base espiritual, humanista, filosófica e integral del ser humano. Por eso, la naturopatía está prohibida en muchos países. Flores de Bach del Mediterráneo, encontramos aquí otra vez las mismas. La esencia de flores del Bach del Mediterráneo. Aquí nos habla un poco de la investigación que hicimos sobre ellas. La aromaterapia es una disciplina terapéutica. Aromaterapia científica o aromatorología es el estudio de los aceites esenciales. Se trata de una ciencia que se fundamenta en una metodología rigurosa con datos científicos sólidos y confirmados en laboratorios. Es importante que veamos que aromaterapia científica es muy diferente a aromaterapia emocional, porque acá encontramos también dos líneas y son líneas que debemos de no cruzar. La aromaterapia científica nosotros podemos ver de que los aceites esenciales son buenos para las enfermedades, pero la aromaterapia emocional es aquella que con un aceite esencial nosotros vamos a cambiar de temperamento, nos vamos a sentir tranquilos, vamos a sentir paz, vamos a sentir, no vamos a tener rencor, ese tipo de cosas no es correcto. El biomagnetismo es una terapia también considerado y muy reconocido también a nivel mundial. Y esto es por medio de imanes los puntos de energía alterados en nuestro cuerpo y que en conjunto pueden estar generando algún problema físico, molestia de otro tipo que puede ser crónicas o agudas. Para lograr esto se utilizan imanes pasivos. Pero nosotros no podemos estar usando imanes para nada. El único que hace la obra es Dios. Se llaman así porque no tienen corrientes de electricidad y tampoco están conectados a artefactos electrónicos. Los imanes se pueden colocar en diferentes partes del cuerpo de acuerdo a la dolencia o al problema que se intenta resolver. Digitopresión. Aquí encontramos la diferencia entre acupresión. Acupresión decíamos de que no era correcto utilizarla, pero la digitopresión sí. Tal como su nombre lo indica, es una técnica de tratamiento usada en fitoterapia en el cual se utilizan los dedos o nudillos para ejercer una presión en algún punto de dolor que experimente la persona. Es muy similar a la acupuntura, originaria de la medicina tradicional china, pero con la diferencia que aquí no se utilizan otros implementos aparte de las manos y no necesariamente se usan los puntos de acupuntura. Uno hace presión en toda la parte del sistema nervioso y esa es la digitopresión.
Y llegamos entonces a la medicina naturopática, sistema de atención médica basada en el método científico. Su ejercicio se fundamenta en los 5 principios filosóficos y terapéuticos. Entonces aquí llegamos a la parte correcta de esta área. La estimulación del poder curativo innato del cuerpo y la naturaleza dado por Dios para recuperar la normalización general, no solo un órgano, sino que también nosotros tenemos que la utilización de terapias naturales que poseen el mismo de los efectos adversos a la salud o de preferencia que no posean efectos secundarios. Debemos de también la promoción de la salud y prevención de las enfermedades. El tratamiento integrado de los pacientes tomando en cuenta que la salud del ser humano es influencia por lo que come, por sus pensamientos, los estilos de vida, su ámbito cultural y social, prácticas espirituales y o religiosas. Debemos de educar al paciente para que cuide su propia salud. Así que esta es en realidad la verdadera medicina integrativa o naturopática como la conocemos. Medicina botánica o fitoterapia, que esto es un adjunto a la medicina naturopática. Utilización de plantas o sus derivados con propiedades medicinales para el tratamiento de las enfermedades. Esta posee diversas formas de aplicación, ya sea en forma de té, cápsulas, tinturas, supositorios, compresas, baños o cremas. Se le conoce también como herbología o fitoterapia. Es importante que nosotros tengamos en mente de que esto no es una unidad que va a curar todo. Debemos de hacer un generalizado de todo el sistema para su normalización. ¿Qué es fitoterapia? Encontramos al inicio de la presentación lo que era fitoterapia, pero se los voy a repetir. La fitoterapia del griego pitos, que significa planta o vegetal, y de terapeia, que significa terapia, que es el uso de productos de origen vegetal para la prevención, la curación y el alivio de una amplia variedad de síntomas y enfermedades. Forma parte de las llamadas terapias naturales. Una buena parte de su extenso uso se hace en forma de autoconsumo, pero esto es muy importante no hacerlo si no hay una medicación correcta. 5 razones para usar hierbas medicinales. Una de las razones es que nosotros son un gran banco de medicinas por descubrir. Son cientos y cientos de plantas que nosotros tenemos a nuestra disposición. Tienen también un efecto sinérgico cuando se usan combinadas. La mayoría de ocasiones yo siempre recomiendo que se usen fórmulas madres porque no funcionan de igual forma que solas. Hay una sinergia entre ambas. ¿Qué sinergia es? La mezcla de una planta con otra hace una fuerza y esta fuerza provoca que llegue a la enfermedad de forma correcta, como cuando nosotros utilizamos una bebida hacemos una bebida de, ¿qué podemos decir? De mango, le colocamos un toquecito de limón y agarra fuerza el sabor del mango. 3. Son un gran apoyo y complemento para la medicina tradicional. 4. Sus principios activos se suministran como polvos, granulados, tabletas, cápsulas, tés, tisanas. Y son la base de la medicina preventiva. Es importante que nosotros tengamos mucho cuidado al momento de utilizarlas, pero es una de las mejores alternativas que se tienen. Ventajas de las plantas medicinales. Son muy accesibles para su uso y recolección. No implican gastos de dinero ni de mucho tiempo para su preparación. También no requieren mucho de conocimientos ni de ninguna habilidad especial para ser aplicadas. Con poco conocimiento que tengamos pueden ser aplicadas. Hacen a las personas independientes porque al hacer uso de las plantas la gente adquiere sus propios recursos económicos y son muy eficaces. Tal vez no a la velocidad de la medicina alópata, pero son muy eficaces. Si la vamos a hacer en una formulación madre, son más rápidas que todavía una medicina alópata. Plantas medicinales y su importancia. Podemos ver que la importancia de las plantas es bastante grande, por eso nosotros deberíamos de saber un poco de la historia de las plantas medicinales, deberíamos de saber de su utilidad y deberíamos de saber de los beneficios, de los tipos de plantas que hay y también de las ventajas de la medicina herbaria, porque hay ciertas que pues hay que tener cuidado con ellas.
Identificación de las plantas medicinales es algo que nosotros debemos de hacer. Exponer la importancia de una buena identificación de drogas vegetales en este estado seco o fresco mediante charlas de discusión. Eso es algo que a mí me gustaría hacer, pero que es uno de los objetivos de estas capacitaciones. Pero esperamos que, bueno, con el tiempo podamos tener un poco más de espacio para poder discutir cada uno de los temas que ustedes necesitan saber. También me gustaría identificar que las drogas vegetales mediante pruebas macroscópicas, microscópicas y cromatográficas de capa fina. Ustedes podrían ver la maravilla de lo que es las plantas y lo delicado que también es tratar con ellas, porque no es solamente un autoconsumo sin medicación. Es muy importante que veamos lo de la medicación porque en muchas ocasiones podemos provocar hasta en cierto punto adversión a la medicina natural. Formas, preparaciones y administraciones. Hay diferentes formas. Tener en cuenta la biodisponibilidad es importante. Sustancias que lleguen en forma adecuada a los diferentes órganos y tejidos donde deben actuar. Formas de preparación y aplicación condiciona su acción y poder curativo toxicológico. Porque es importante la parte de la biodisponibilidad, porque en muchas ocasiones nosotros simplemente entregamos un producto ya. Tómeselo porque este es bueno para el riñón, pero no vemos qué tipo de problema está teniendo específicamente esta persona en el riñón, cómo es su sistema inmunológico, cómo reacciona su sistema digestivo, no vemos más a fondo las enfermedades y solo medicamos. Por eso es importante que también veamos la preparación y aplicación, cómo es mejor aplicar, si la vamos a aplicar en cataplasma, en líquido, en jugo, en extracto, en esencia. Hay que ver todo ese tipo de acciones a realizar para que de esa forma no vaya a haber un problema toxicológico con la persona. Nos damos un ejemplo acá que es ortiga verde, por ejemplo, la urticaria. Fresca sobre las patas. Hablando, bueno, este se hizo un experimento en un animal. Y fresca sobre las patas facilitaba la circulación, calmaba el dolor muscular y articular. Pero al momento que se ponía en seco, se hacía el cocimiento, se colocaba en un paño y se colocaba, no había ninguna reacción positiva. El dolor continuaba porque el cachorro seguía llorando. Entonces, claramente se veía que no es el mismo efecto tanto fresca como ya seca. Para problemas musculares y articulares, una infusión caliente también funcionaba muy bien y es un buen depurativo sanguíneo y suave. También funciona para antihistamínicos, ingerirlas como cocida, rehogada, de esas formas porque son muy buenos diuréticos también. Entonces aquí podemos ver que solo en una planta hay diferentes formas de entregarla. Un aceite esencial puede ser muy bueno para una alergia, pero si lo utilizamos de otra forma, no necesariamente nos van a servir para una alergia, a menos que, pues, como decimos, ortigáramos a la persona, pero al momento de ortigarla debemos de tener mucho cuidado que no se nos vaya a pasar la mano y no va a poderle provocar una alergia masiva. Encontramos también aquí más formas de preparación. Están los jarabes, están los comprimidos, los extractos, que pueden ser blandos, fluidos o secos. De los extractos, los secos son los más eficaces porque son más fuertes, porque extracto seco puede ser de 10 kilos, sacar un medio kilo. Entonces ahí vemos que puede estar a la 10ª potencia, punto 5, un extracto seco. Y esa va a ser una potencia al momento de utilizarlo. Tipos o formas de aplicación en fitoterapia. Hay una fitoterapia que es curativa sintomática, la depurativa y esta también la preventiva. Podemos verla de diferentes formas. La eficacia clínica demuestra que los resultados son más efectivos cuando se conjugan estos tres aspectos. Era lo que decía, cuando nosotros hacemos una mezcla y queremos sanar una unidad, un organismo, un sistema, vamos a vencer la enfermedad.
Formas de preparación, ya lo hablábamos: infusión, decocción, reducción, maceración, jarabes, aceites medicinales y cataplasma. Sería interesante que cada uno de nosotros, especialmente las mujeres, pudiéramos conocer cada una de estas aplicaciones y cada una de estas formas de preparación de las plantas, que es algo muy sencillo de hacer. Aquí encontramos algunas plantas que podemos cultivar en nuestra propia casa: estragón, salvia. También podemos ver que encontramos el cebollín, el perifollo, el orégano, la albahaca, el laurel, el romero, el perejil. Cada una de ellas son plantas que se podemos tener en casa y no necesariamente en una maceta, en una planta muy grande. Puede ser en áreas pequeñas. La menta, la laurel, la mejorana, el romero, la hierbabuena, el eneldo, el tomillo, la hierba de provenzales, cebollín, todas estas las podemos tener en casa. Y cada una de estas tienen grandes resultados. Ahora, les quiero dejar una tarea. Quiero que recolecten información sobre las plantas medicinales nativas de su región y pues adaptarlas a las condiciones climáticas de la zona. También, obviamente, yo sé que no todos estamos en los mismos lugares, pero me gustaría que pudieran recolectar un poco de la información y de esa forma podríamos obtener un tipo vademecum en plantas naturales para saber qué recetas utilizar en casa. Recolección de información sobre conservación y extracción de las plantas. Eso sería interesante que lo pudieran realizar para que de esa forma podamos tener un vademecum en casa y podamos tener recetas propias para poder utilizarlas en casos de emergencia. Más adelante vamos a estar viendo el siguiente tema, que es acerca ya de una desintoxicación. Ahora era especialmente hablar sobre las ventajas, qué es la medicina natural y por qué línea viene la fitoterapia. Sabemos que viene por una línea verdadera que Dios aprueba, y cuáles son las líneas que Dios no aprueba y que tenemos que tener mucho cuidado en diferenciar cada una de ellas.